Hola, ¿cuántas horas invierte por la tarde, la noche o los fines de semana diseñando actividades que resulten estimulantes para sus estudiantes y al final solo termina agotada o agotado utilizando la misma técnica del semestre pasado? Me ha pasado también. Soy docente y sé que el recurso más limitado es el tiempo. Si lo usamos bien, la inteligencia artificial puede convertirse en nuestro asistente y ayudarnos a concretar estas tareas de forma rápida, diversificando nuestras actividades con calidad, pero sin sacrificar nuestro tiempo libre, para que nosotros nos dediquemos a lo importante, la interacción y el debate con nuestros estudiantes. Por eso en los próximos minutos voy a mostrarle exactamente cómo dejar de darle instrucciones genéricas a la IA y aprender a usar ingeniería de prompts para diseñar actividades, recursos educativos o instrumentos de evaluación innovadores en una fracción de tiempo. Las IAs generativas funcionan a través de prompts, que no son más que instrucciones, preguntas o texto redactado en lenguaje natural. El problema principal radica en que si nuestro prompt es genérico, el resultado de la IA también será genérico. Por eso lo invito a utilizar una estructura similar a la que le propongo a continuación. Un prompt efectivo tendrá por lo menos una estructura similar a la siguiente. En primer lugar tendrá un rol, luego una tarea, contexto, reglas y formato de salida. Cuando hablamos de rol, queremos decir quién quiero que sea la IA. Quiero que sea un experto en pedagogía jurídica, un metodólogo del derecho, un experto en litigio civil internacional, o mejor aún, podemos pedirle que asuma el rol de todas estas personas como un comité. Dependerá de sus necesidades. Con tarea quiero decir qué quiero que la IA haga exactamente. Que analice un artículo y prepare un resumen de una cuartilla, destacando la tesis central, o quiero que elabore un cuadro comparativo con las principales diferencias entre bienes muebles e inmuebles, o tal vez que elabore un cuestionario de 10 reactivos con opción múltiple sobre los medios internacionales de defensa de los derechos humanos. Con contexto le digo a la IA para quién es el producto que le estoy pidiendo que me ayude a elaborar. Puede ser para estudiantes de primer semestre de licenciatura en Derecho o para un doctorante. Con reglas y restricciones me refiero a lo que la IA debe hacer necesariamente y aquello que debe evitar. Si le voy a pedir un resumen, me interesa que se conduzca con veracidad extrema, es decir, que no invente texto o ideas que no están en el artículo o paper que le di. Si el documento es para estudiantes de primer semestre de licenciatura, quizá me interesa que por ahora evite los tecnicismos. Por formato se entiende cómo quiero que me entregue la información. En una tabla de 3 columnas, en una lista con viñetas o en párrafos separados con extensión de 100 palabras. Aquí tengo un ejemplo de prompt genérico, aquel que usamos cuando tenemos prisa o falta de experiencia. Voy a copiarlo, lo pegaré en ChatGPT para que genere los casos de estudio. Como se podrán dar cuenta, ChatGPT genera casos con título, contexto, identifica los derechos en juego y termina con preguntas que detonan la discusión. Y esta estructura la repite en los 3 casos. Me parece que el resultado no es malo, pero a mí me interesa que tenga un apartado que ChatGPT no me dio en esta ocasión. Por eso voy a utilizar un prompt con la estructura que les di hace un momento. En primer lugar, le voy a dar un rol. Actúa como doctor en Derecho y profesor de Filosofía Jurídica. Como tarea, diseña 3 casos de estudio donde colisionan 2 derechos fundamentales para que el alumno pondere y proponga una solución. Los estudiantes son de tercer semestre de la licenciatura en Derecho. Usa un lenguaje sencillo evitando por ahora tecnicismos y entrega el resultado en prosa con una extensión determinada. Como estoy pidiendo a ChatGPT que genere 3 casos similares y los que me entregó en principio no me satisfacen, prefiero basarme en uno que yo desarrollé por mi cuenta y que utilicé el semestre pasado. Así que agregué al prompt un apartado de ejemplo y esto ocasionará que ChatGPT se base en la estructura que yo le estoy dando. Ahora, tomaré este prompt completo con todo y el ejemplo y lo pegaré de nuevo en la IA para comprobar el resultado. Abriré una nueva ventana, se lo pegaré y esperaré. Como se darán cuenta, se repite la misma estructura, contexto, posturas, derechos en juego y una pregunta para detonar la discusión. Al comparar el resultado al que me condujo el prompt genérico y el prompt más estructurado, definitivamente considero superior el resultado del último. Esta estructura básica puede modificarse o adicionarse según sea más o menos compleja la tarea que le estamos pidiendo a la IA. Como vimos, la calidad del resultado o que el producto tenga las características que necesitamos depende enteramente de nuestra instrucción. Con la IA como asistente podemos renovar o actualizar nuestras actividades o recursos
librándonos de la parte básica para que podamos concentrarnos en la mediación pedagógica. Haga la prueba esta semana con su próximo tema de clase. No olvide revisar detenidamente el resultado, porque aunque la inteligencia artificial se convierte en nuestro asistente, seguimos siendo los responsables de validar el producto. Soy Bolívar Román, soy doctor en Derecho. En la próxima cápsula veremos cómo utilizando esta misma estructura de prompt podemos generar un tutor de IA que pondremos dentro del aula virtual para que interactúe con sus estudiantes y les ayude a profundizar en el conocimiento del tema que usted elija. Hasta luego.